Hola a todos, soy el buscador de tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos. Número 2. Religión. Parte 2. Padre, yo te doy gracias en este día, te doy gracias por este momento, Padre, por el privilegio, porque esto es lo que es, Señor, el privilegio de tener acceso a tu ciencia santa, Señor. Yo te doy gracias por este momento que permites que podamos escuchar esta sabiduría que viene desde la eternidad. Yo te pido, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo toque nuestros corazones y toque nuestros sentidos, Señor, para que seamos capaces de entender el mensaje que tienes para nosotros en esta noche. Yo te pido, Padre, que lleves a todos los oyentes a que sean capaces de comprender y de ver las cosas más allá de lo que yo pueda hacer con mi voz. Llévalos a ese lugar que solamente tú los puedes llevar con tu espíritu, con tu poder, con tu presencia, con tu momento exacto, Padre, en el cual dices la palabra correcta, dices la palabra adecuada y tú llevas a toda verdad. Te pido que me uses como un instrumento para poder transmitir tus maravillas y sea todo este momento para gloria y honra tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Bueno, pues bienvenidos sean todos de nuevo a este estudio bíblico básico de la religión. En el audio pasado, pues tuvimos la oportunidad de analizar las principales religiones del mundo, analizamos sus características, analizamos también qué tanta relación tienen con el cristianismo y pues terminamos el estudio pues sabiendo qué es el cristianismo y qué significa la palabra Cristo. Vamos a continuar con esta segunda parte, pues con la primera pregunta de este estudio. Bueno, en realidad es la pregunta número 14 de este estudio, que dice: ¿cómo se funda el cristianismo? Ok, entonces sabemos que Dios pues crea a todo el mundo, crea todo el universo. Al primer ser humano que crea pues es Adán. De esa descendencia de Adán pues se va de toda esa línea de primogenitura, se va por ejemplo con Noé y llegamos hasta Abraham. Con Abraham el Padre hace un pacto que por medio de su descendencia habrá una bendición para todas las naciones de la tierra. Vemos que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a las 12 tribus de Israel, pero su pacto sigue principalmente con la tribu de Judá. Luego vemos que sigue esa historia de Judá con el segundo gran rey de Israel y con el cual fue esa promesa de que su reino sería para siempre. Me refiero al rey David. Y justamente de esa descendencia de David pues llegamos a Jesús. Entonces, para entender cómo se funda el cristianismo, pues tenemos que conocer un poquito de la historia, en la cual pues todo inicia con Israel. Israel pues tenía una ubicación privilegiada, ¿no? Porque era un punto en el cual se podía comerciar al sur con Egipto, con Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak, y también con Arabia. Entonces, justamente por esa posición estratégica que tenía Israel, pues fueron conquistadas por el pueblo de Babilonia, luego por los persas, luego por los griegos con Alejandro Magno, y pues finalmente también fueron conquistados por el pueblo romano, ¿no? Entonces, Jesús nace justamente cuando se da la ocupación de Roma sobre el territorio de Israel. Entonces, tanto él como sus discípulos, pues eran judíos. Y en esa época en particular, pues existía una división entre los judíos, entre los cuales podemos resaltar a los saduceos. Los saduceos eran los aristócratas, aquellos que sus intereses los llevaban a colaborar con el Imperio Romano. Ellos pues tenían una serie de creencias sobre la religión, pues ellos no creían en la resurrección ni tampoco en los ángeles. También existían aquellos llamados los celotes, que eran aquellos extremistas, aquellos revolucionarios que iban en contra del Imperio Romano, ¿no? Son los que se rebelaban tratando de generar un cambio
en aquellos que dirigían el país. Otra de esas divisiones pues eran los fariseos, los cuales los hemos escuchado muchas veces y hasta tal vez los podemos relacionar con algo negativo. Pero en realidad un fariseo es el judío del pueblo. Ellos no aceptaban los beneficios del Imperio Romano y ellos velaban pues justamente de que se cumpliera la ley. Ellos creían en la resurrección y creían en los ángeles. Y ahí tal vez algunos nos preguntemos, ¿por qué Jesús era tan duro con los fariseos? ¿Por qué siempre se le presenta como los detractores de Jesús? Y entonces Jesús era tan duro con ellos porque ellos se preocupaban más por obedecer la ley que por las personas mismas. Entonces, algunos consideran que el cristianismo fue fundado por Jesús en la última cena, pues previo a su crucifixión. Nos vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pregunta número 15 de nuestro estudio dice: ¿qué pasó después de la muerte de Jesús? Entonces, después de que muere Jesús, pues sus discípulos continuaron transmitiendo sus enseñanzas. Nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, pues esta enseñanza se fue extendiendo a lo largo de Israel y también pues de las naciones vecinas. Esta etapa es la que se conoce como el cristianismo primitivo. Entonces, al principio se trataba únicamente pues de gente judía. O sea, solamente aquellos que fueran descendientes de Judá y que fueran, por así decirlo, judíos transformados, eran aquellos que recibían este mensaje. Pero luego esta palabra se extendió a los gentiles. Pregunta número 16 de nuestro estudio: ¿qué es un gentil? Un gentil, muy fácil, es una persona no judía. A veces vemos la palabra, es que son los gentiles y pues tal vez nos imaginamos que son personas muy amables. No, el gentilicio, los gentiles, pues se trata en realidad de personas que no son judíos. Todos los demás son clasificados como gentiles. Y pues bueno, va continuando la historia y pues la palabra de Dios fue transmitida a los judíos y también a los gentiles. Y ya no se limitaba únicamente a Tierra Santa y a sus alrededores, sino que inclusive traspasó fronteras hasta otros continentes. Esta etapa se le conoce como la etapa apostólica, en la cual los discípulos de Jesús transmiten el mensaje hasta que mueren ellos. Aproximadamente estamos hablando como 100 años después de la muerte de Cristo, con la muerte de Juan en Efeso. Esta época es justamente la que nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y básicamente es todo el Nuevo Testamento. Y el mensaje y la palabra de Dios fue transmitida pues de boca en boca y también mediante cartas, que justamente la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas que mandaban los apóstoles a las iglesias. Y esto fue algo pues complicado. ¿Por qué? Porque por orden del César, aquellos que seguían este camino de Jesucristo pues eran perseguidos, encarcelados y en muchos casos pues asesinados. Entonces, en el año 313 después de Cristo, hubo un emperador romano llamado Constantino,
el cual pues da un edicto conocido como el Edicto de Milán, en el cual se decreta la libertad de culto y pues en ese momento se deja de perseguir a los cristianos. Muchos creen que esta decisión de Constantino pues fue más bien con un fin político, porque él buscaba unificar el gobierno, pero eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, así es como la iglesia pues fue tomando forma. Así es como, entonces, como la información se transmitía de boca en boca y mediante cartas y escritos de los apóstoles, pues existían ahora sí que unos criterios y una forma de enseñar un poco distinta, ¿no? Porque pues ahora sí que cada quien lo entendía como Dios le daba a entender o en base a la información a la que tenían acceso. Entonces justamente las autoridades buscaron unificar criterios y para poder unificar estos criterios pues realizaron concilios mediante los cuales fueron concretando las ideas correctas de cómo se tenían que manejar las creencias. Entonces, dentro de estos concilios podemos resaltar el concilio de Efeso, el cual fue más o menos como del 431 después de Cristo, en el cual pues se definió la naturaleza del verbo divino. También resaltamos el cisma de Oriente, en el año 1054 después de Cristo, en el cual hubo una separación entre la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa. Y luego también podemos resaltar dentro de esta historia del cristianismo, pues la Reforma Protestante. En el año 1517, encabezados por Martín Lutero y por Juan Calvino, los cuales protestaron pues contra ciertas prácticas que estaba llevando a cabo la Iglesia Católica, que era pues lo de la venta de las indulgencias, o sea, daban el perdón divino pues a cambio de una paga de dinero. Y esto dio una apertura a muchísimas ramas del cristianismo, como son el luteranismo, el anglicanismo, calvinismo y otros ismos. A partir de ese año, pues han aparecido muchas denominaciones y sectas del mismo cristianismo. Y esto nos lleva a la pregunta número 17 de nuestro estudio. ¿Qué significa la palabra secta? ¿Qué diferencia hay entre una secta y una religión? Entonces, miren, una secta es un culto religioso similar al de las grandes religiones, pero la diferencia principal es que las sectas tienen una discrepancia o división con la doctrina madre. O sea, va a haber una doctrina madre, una religión principal, y todas aquellas que sean muy similares, pero tengan algo en lo cual no están, que están totalmente en desacuerdo, pues ahí es donde se les denomina como sectas, ¿no? Ya es como punto y aparte. Pregunta número 18 de nuestro estudio. ¿Cuáles son las ramas del cristianismo? Entonces, podemos clasificar al cristianismo como con tres principales ramas. La principal rama es la católica romana, la segunda es la católica ortodoxa y la tercera rama es el protestantismo. Dentro del protestantismo podemos encontrar al anglicanismo, los pentecostales, los testigos de Jehová, los cristianos evangélicos, los judíos mesiánicos, los luteranos, los metodistas, presbiterianos, adventistas del séptimo día, la luz del mundo, los bautistas, los mormones, los carismáticos, los pare de sufrir, los profetas de la prosperidad, etcétera, etcétera. Y pues bueno, vamos a analizar cada una de estas ramas. Siguiente pregunta de nuestro estudio, pregunta número 19, nos dice, ¿cuáles son las características de la Iglesia Católica Romana? Ok, la Iglesia Católica Romana pues tiene su sede en la ciudad de Roma, en la ciudad del Vaticano, se le conoce como la Santa Sede. La iglesia está constituida por 24 iglesias sui juris, o sea, que significa que ellas manejan sus propios asuntos. La autoridad máxima de la Iglesia Católica Romana es el obispo de Roma, conocido como el Papa o el sucesor de Pedro. Dentro de la Iglesia Católica, pues se cree que fue fundada por Jesucristo y encomendada a Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno. La Iglesia Católica Romana son aproximadamente 1.329 millones
de habitantes. Estamos hablando del 18% de la población mundial. ¿Qué significa la palabra católico? Significa universal. Por eso muchos la llaman la Iglesia Universal. Ellos basan su instrucción en la Biblia, en la instrucción y en el magisterio. Se le reconoce como aquella que ayuda a recorrer el camino espiritual hacia Dios por medio del amor recíproco y la administración de los sacramentos, a través de los cuales Dios otorga gracia. Pregunta número 20 de nuestro estudio. ¿Qué es un sacramento? Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, y mediante los cuales se otorga la vida divina, es decir, ofrecen al creyente el ser hijos de Dios. Los sacramentos son 7. El bautizo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y el matrimonio. Pregunta número 21 de nuestro estudio. Dice, ¿cuáles son las características de la Iglesia Católica Ortodoxa? La Iglesia Católica Ortodoxa pues tiene su origen junto con la Católica Romana, pero fueron separadas en el Cisma de Oriente en el año del 1054. La sede de esta denominación pues son en realidad 16 iglesias conocidas como autocéfalas, que son la iglesia de Constantinopla en Turquía, de Alejandría en Egipto, Antioquía en Damasco o Siria, la de Jerusalén, la rusa, la serbia, la rumana, búlgara, georgiana, chipriota, la de Grecia, albanesa, polaca, checa y eslovaca, la de Ucrania y también la de América. Cada iglesia tiene un líder que se puede considerar que son como los arzobispos o patriarcados. La ubicación principal de la Iglesia Ortodoxa se puede decir que es en Europa Oriental. Tiene una población alrededor de 300 millones de creyentes. ¿Cuáles vendrían siendo las diferencias que hay entre la Iglesia Católica Romana con la Católica Ortodoxa? Entonces, la primera diferencia es quién es su líder. El líder de la Iglesia Romana pues es el Papa. En la Católica Ortodoxa pues son los patriarcas, los 16 patriarcas pues de cada una de las iglesias. En la Iglesia Católica Romana no se permite el divorcio y en la Católica Ortodoxa sí es permitido, pues salvo algunos casos. En la Católica Romana se cree que pues cuando al morir pues uno va al purgatorio y a la Católica Ortodoxa se le conoce como la prueba. ¿Cuál es la posición de María en la iglesia romana? Pues se habla de que María es inmaculada desde el nacimiento, siempre virgen, y en la ortodoxa se cree que María sí nació con pecado. La señal de la cruz en la iglesia romana, pues es, ya ven la señal del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se hace de derecha a izquierda. En la ortodoxa es al revés, es de izquierda a derecha, ¿no? Es un detalle bastante curioso. En la iglesia romana, los sacerdotes, pues es el celibato, ¿no? Que no se pueden casar. En la ortodoxa, sí, los sacerdotes sí pueden contraer matrimonio. En la iglesia romana, no está permitido el pelo facial en sus líderes. Y en el caso de la ortodoxa sí está permitida pues que el clero sí tenga barba. En la católica romana pues sí está la parte de las indulgencias, en la ortodoxa no se maneja esa parte. El uso de anticonceptivos en la iglesia romana no está permitido, en la ortodoxa salvo algunos casos. Y por ejemplo en la iglesia romana pues se permite la adoración a íconos, a estatuas e imágenes que representen pues lo divino. En el caso de la iglesia ortodoxa solamente se pueden adorar algunos íconos y no permiten pues que haya estatuas de aquello que es sagrado. ¿Va? Bueno, vamos a pasarnos ahora a la última rama,
con la pregunta número 22 de nuestro estudio, que dice: ¿cuáles son las características del protestantismo? Entonces el protestantismo pues principalmente está en Europa Occidental y en América del Norte. En el protestantismo se cree que la Biblia es la única fuente de la fe y únicamente adoran a Dios y a Jesucristo. Hay alrededor de 801 millones de protestantes en el mundo. En el protestantismo se niega la eficacia de los sacramentos y también niegan el primado del apóstol Pedro, o sea, no creen en la autoridad del Papa. También en el protestantismo se cree que el sacerdocio está abierto para todos los creyentes y pues también se permite el matrimonio entre aquel que sea líder de una iglesia, ¿no? Se cree que la salvación es por fe, no por obras, y también se maneja principalmente que el bautizo es una decisión para adultos. ¿Cuáles son sus principales ramas? Una de sus principales ramas pues, son los cristianos evangélicos, que se podría considerar que son como la mayoría de cristianos a secas. El cristiano evangélico no tiene una iglesia central. Es muy variado cuál sea la forma en la cual lleven a cabo sus cultos y manejos. Depende ahora sí que de cada iglesia. Le dan una gran importancia al evangelio y también pues creen mucho en los dones del Espíritu Santo. Otra de estas ramas son los pentecostales, los cuales fueron fundados por Charles Parham en 1901 en Kansas, en Estados Unidos. Uno de sus exponentes más importantes es el avivamiento de la calle Azusa en 1906. Ellos creen en el bautizo del Espíritu Santo, en los dones y pues ciertamente son muy independientes. Luego también tenemos la otra variación que es la iglesia anglicana, la cual fue fundada en 1574 por Enrique VIII en Inglaterra, en la cual se da una separación política y personal con la Iglesia Católica, ¿no? El líder principal de esta iglesia es el arzobispo de Canterbury y ellos se basan a las enseñanzas de Jesús. Se puede decir que el anglicanismo es un punto medio entre el catolicismo y el protestantismo. Otra de las ramas es los luteranos, los cuales vienen desde la Reforma de 1517 con Martín Lutero. Y pues ellos, una de sus características principales es que ellos buscan los valores del cristianismo primitivo. De cuando los discípulos, después de que muere Jesús, de toda esa comunidad que existió, ellos tratan de representar esos valores. Otra de las divisiones del protestantismo es el calvinismo, que igual tiene su origen desde la Reforma Protestante en 1517. Uno de sus principales asentamientos es en Francia. Ellos creen en la doctrina de que estamos predestinados y pues también bajo la autoridad de Dios, ¿no? Siguiente división pues es la iglesia mormona o la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual fue fundada por Joseph Smith en 1830 en Nueva York, Estados Unidos. Los mormones creen en la Biblia y también en el libro Mormón. Ellos manejan la abstinencia del alcohol, al café, al tabaco. Existe una jerarquía eclesiástica dentro de su iglesia y también le dan mucha importancia a los valores familiares. La siguiente rama que vamos a analizar es los bautistas, la cual fue fundada por John Smith en 1609 en Ámsterdam, Holanda. Los bautistas le dan mucha importancia, valga la redundancia, al bautismo, ¿no? Al nuevo nacimiento. Ellos hablan de que hay una interpretación ilimitada de las escrituras y pues justamente uno de sus mayor cantidad de personas bautistas es en Estados Unidos. La siguiente división es la Luz del Mundo, la cual fue fundada por Eusebio Joaquín González en el año de 1926 en Guadalajara, Jalisco, México. Se cree en esta iglesia pues que son la verdadera iglesia restaurada desde el siglo I. Se cree que su apóstol pues es el verdadero apóstol de Dios y que únicamente él es el que es capaz de
de interpretar la palabra correctamente. Luego también tenemos a la iglesia metodista, que fue fundada en 1700 con John Wesley. Los metodistas se caracterizan principalmente porque ellos llevan un método muy específico en la vida que está basado en la Biblia. O sea, su método es muy específico, es muy de pasos a seguir, y ellos pues manejan mucho la parte de la caridad. También mencionamos otra rama que es los Testigos de Jehová, la cual fue fundada por Charles Taze Russell a finales de 1800 en Pittsburgh, Estados Unidos. Los Testigos de Jehová son proclamadores de Dios. Ellos no celebran ninguna fiesta que no venga en la palabra de Dios. Ellos rechazan la figura de la Trinidad. Ellos se abstienen de la donación de sangre y tampoco creen en el infierno. La siguiente división que vamos a analizar pues son los Adventistas del Séptimo Día, la cual fue fundada por James y Ellen Gold White y Joseph Bates en 1863 en Michigan, Estados Unidos. Ellos hablan de que solo con la Biblia es como puedes conocer a Dios. Hablan mucho de apartarse del mundo. Ellos sí respetan el sábado, ellos guardan el sábado para consagrárselo a Dios. Ellos son de las denominaciones de la fe que más estudian y cuidan mucho el tema de la profecía. Ellos creen en algo llamado el juicio investigador, en el cual en el juicio final pues, va a ser una forma de borrar los pecados. Hablan también de la inmortalidad selectiva, en la cual Cristo elegirá a cada uno por sus actos. Entonces, bueno, si bien este fue un resumen un poquito limitado sobre las denominaciones, pero ya pudimos entender pues un poquito más de lo que se trata cada una de las divisiones del protestantismo. Cada denominación, y esto es una característica interesante, no acepta a las otras. No acepta las doctrinas de las demás si no van de acuerdo a lo que ellos creen. Entonces, cada denominación pues, está fundamentada en sus propios líderes, los cuales se autodenominan inspirados por Dios, y con esa inspiración pues, han creado una asociación religiosa, una institución u organización. Y bueno, nos vamos ya un poquito más a centrarnos a versículos bíblicos. Ya vimos un poquito de lo que son las religiones, de lo que son las denominaciones. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Pregunta número 23 de nuestro estudio. Nos dice, ¿cuál es la fuente de la fe? O sea, ¿de dónde debemos nosotros basar nuestra fe? Nos vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esta parte que les acabo de leer, pues justamente es en los evangelios, es Jesús hablándole al pueblo judío, y pues les estaba ciertamente señalando que antes que seguir los mandamientos de Dios, le daban más importancia a doctrinas y mandamientos de hombres, a enseñanzas que venían de otras personas. Entonces dice, bien invalidan los mandamientos de Dios por su tradición. Fíjate que cuando yo era más chico, yo tenía una creencia. Obviamente, pues todos traemos nuestras ideas locas de cuando estamos jóvenes, ¿no? Yo creía que Dios se adaptaba a cada persona. O sea, como que Dios era de una manera contigo, muy especial a tu forma de ser. Dios se manifestaba conmigo de otra, adaptado a mi naturaleza, a lo que yo necesitaba. Pero conforme empecé a estudiar la palabra de Dios, pues vi que eso simplemente no tenía sentido. Porque, caray, o sea, Él es Dios. Se trata de que Él se adapte a nosotros o nosotros nos adaptemos a Él. Entonces, ciertamente la fuente de la fe
no es lo que yo quiera creer, no es lo que a mí se me acomode. O sea, esto es bien importante. O sea, Dios es Dios. No se va a adaptar a nosotros, no va a hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra comodidad. Él es Dios y Él dictamina las cosas por un sendero y ese es el que hay que seguir. Entonces, mucho ojo con eso. O sea, ¿cómo estamos siguiendo a Dios? ¿Cómo es la forma en la que nosotros decidimos seguir a la divinidad? ¿A nuestra manera o a la de Él? Nos vamos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Caray, eso significa que ni siquiera nosotros, con nuestros sentidos, podemos interpretar lo que viene en la palabra. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. O sea, la interpretación de la Biblia no es mi interpretación. No podemos hacerlo únicamente con nuestros propios medios. Nos vamos ahora a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, que dice: aunque el Espíritu que recibisteis de Jesucristo permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os instruya, porque precisamente ese Espíritu, fuente de verdad y no de mentira, es el que os instruye acerca de todas las cosas. Manteneos pues unidos a Él según os enseñó. Ahí está la clave. Ahí está la fuente de la fe. No podemos basar la fe a prácticas y costumbres. No podemos basar nuestra fe únicamente a lo que nosotros queramos entender o comprender de la palabra. Porque el Espíritu Santo es la fuente de verdad y es el que instruye sobre lo que Dios quiso decir en realidad en sus Escrituras. La clave para poder interpretar la Biblia es este Espíritu. Carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 2 y 3. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es un error que muchos hemos cometido. Con tal de defender nuestras creencias, con tal de defender nuestras posturas, caemos en el error. Ahí es como se me viene a la mente, por ejemplo, aquellos que son, ¿cómo les dicen? Que son fanáticos, ¿no? O sea, de que se fanatizan tanto en la fe, se fanatizan tanto en el conocimiento de Dios, que cierran su mente, cierran su corazón, aferrados a su idea, aferrados a lo que creen que es la verdad. Y eso desafortunadamente no va conforme a Dios. Pareciera que estamos defendiendo los preceptos de Dios, pero en realidad estamos defendiendo nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias, estableciendo lo que nosotros creemos y consideramos que es la verdad. Pero con el Espíritu de Dios no es así. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. También muchos nos manejamos de esta manera. Manejamos lo que nosotros consideramos que es más adecuado. Puede que encontremos algún tipo de conocimiento que no se adecue a lo que nosotros ya creemos. Entonces nosotros establecemos nuestros propios caminos, establecemos nuestras propias creencias y nosotros decimos, es que esto es lo bueno. Pero a final de cuentas Dios sabe lo que es verdad, lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es un versículo un poquito duro, pero nos habla de la realidad. Hay cosas que creemos que es el camino recto, hay cosas que creemos que es el camino que nos lleva a Dios, pero no lo es.
Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y muchos aquí nos podemos llegar a cerrar. No, lo que yo creo es lo correcto, lo que yo creo está bien. Y mira, hay tantas interpretaciones y formas de ver la palabra que te voy a decir algo. Entre todas las denominaciones, entre todas las religiones que existen y que buscan a Dios, pues solamente una tiene la razón. Va a haber cosas que tal vez, o sea, esto es lo que nos tenemos que enfrentar muchos de nosotros. Tal vez hay creencias que nosotros tenemos que no son las correctas. Hay cosas que nosotros creemos que es el camino, que es lo que nos lleva a Dios, y no lo es. ¿Por qué? Porque puede que tengamos un cimiento en base a costumbres, en base a tradiciones, en base a lo que nos enseñaron nuestros padres, en base a lo que hemos creído a lo largo de toda nuestra vida. Y llega un punto en que el Espíritu Santo te dice otra cosa y nos cuesta trabajo creerlo. Entonces, una cosa que yo invito a todos los que estudian la palabra es que no cerremos nuestra mente. Que no cerremos nuestra mente a que lo que nosotros creemos es 100% correcto, sino que más bien tengamos la apertura a que puede que algo que de lo que yo crea esté en un error, pero el Padre Celestial me puede llevar a la verdad. Estar siempre dispuestos no a mi verdad, sino a la verdad del Creador. Y si estás dispuesto a escuchar la verdad del Creador, pues puede que te lleves una sorpresa. Pero te aseguro algo, ahí no hay falla, ahí no hay cierre, ahí no hay error. Nos vamos al profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Entonces, en todas las religiones, pues hablamos de que comprendemos a Dios. Pero simplemente Dios va mucho más allá de lo que todos comprendemos. Y ciertamente, la clave está en Él. No en nosotros, no en una costumbre, no en una práctica, sino en Él. La fuente de la fe es Él. Y solamente en Él vamos a encontrar la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa la palabra redarguir? Es usar un argumento contra la persona que lo empleó con anterioridad. Justamente la verdadera fuente de la fe es el Espíritu Santo. La única fuente de la fe es Dios mismo. Y la Escritura, que es inspirada por Dios, es la que nos puede enseñar y nos puede guiar más cercanamente a lo que Dios dijo. Nos vamos a la siguiente pregunta de nuestro estudio, que dice, pregunta número 24. ¿Es correcto que haya varias religiones? Pregunta número 24 de nuestro estudio. ¿Es correcto que haya varias religiones? Nos vamos a la primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ojo con esto. ¿Quiénes son los que crean las religiones? Somos nosotros. Dios no nos divide. Somos nosotros los que nos dividimos. Porque la verdad de Dios es solamente una. Pero nuestras verdades y nuestras creencias son los que han hecho división entre los demás hombres. El Padre, yo creo que Él no dijo, tiene que haber chorrocientas mil formas de verme y de entenderme. No. Es una, pero nosotros somos los que hemos querido verlo a nuestra comodidad o a nuestra manera.
Pregunta número 25 de nuestro estudio. ¿Tener una religión es garantía de salvación? Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vuestros corazones mismos, a vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta es una de las enseñanzas que a mí me ha quedado muy clara. Tal vez pareciera que yo estoy en contra de las religiones, pero no es así. Sino más bien la idea de que creamos que por el simple hecho de pertenecer a un grupo religioso hemos alcanzado la salvación, creo que estamos en un error, porque esto va mucho más allá. El hecho de que, ya pertenezco a tal grupo, por lo tanto ya me voy a ir a la eternidad, no funciona así. Porque en este caso, inclusive los hijos de Abraham, o sea, los descendientes de Abraham, con los cuales la promesa de Dios estaba, no tenían la garantía. ¿Por qué? Porque Dios no veía el título que ostentamos, sino que Dios ve el corazón. Y yo tengo la creencia de que justamente el Padre, eso es lo que va a buscar en nosotros. No va a buscar de qué religión, de qué grupo o a qué denominación perteneces. Es lo que va a buscar qué hay en tu corazón. Última pregunta de nuestro estudio. Pregunta número 26. ¿Cuál es la religión correcta según la Biblia? Interesante. De hecho, me acuerdo de un capítulo una vez en Los Simpson, alguna vez que los llegué a ver, en el cual, no me acuerdo exactamente la situación, pero creo que muere alguno de los personajes y llega al cielo y les dice, oigan, ¿y cuál era la religión correcta de todas las que hay en el mundo? Pues la religión correcta era pues tal, ¿no? Dicen el nombre de una religión del cristianismo, y en todas las demás, aunque fueran buenas personas, pues ardían en el infierno, ¿no? Entonces yo creo que es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cuál es la religión correcta? ¿Será que esta es la religión que realmente me lleva a Dios? ¿Cuál es la verdadera religión? Y la respuesta la encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A final de cuentas no importa el título, no importa si nos sentimos religiosos. Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que realmente determina en lo que creemos. Y en todas las denominaciones del cristianismo se resume en esto: amar al prójimo. Y no solamente amarlo de boca, no solamente amarlo amarlos de dientes para afuera o en nuestros pensamientos, sino el mostrar nuestro amor al prójimo. Esa es la verdadera religión. Esa es la verdadera forma en la cual nos conectamos con Dios. Y eso es independientemente del título. Y bueno, pues con esto damos terminado este estudio bíblico básico de la religión. Y vamos a concluir, como siempre, con una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra que has permitido que comparta en este día. Yo te agradezco y te bendigo, Padre, porque nos has revelado a muchos de nosotros lo que es la verdadera religión. Tal vez nuestro concepto de la religión era basado únicamente a las organizaciones o a las instituciones y todas las prácticas que ahí se enseñan y que ahí se obligan a que llevemos a cabo. Pero hoy entendemos que la religión, como tú la estableciste,
va mucho más allá. La religión, la verdadera religión, es una relación contigo, una relación personal contigo, la cual se muestra en el amor al prójimo. Independientemente si somos de un grupo u otro, tú lo que ves es eso, Señor, el corazón. Y te doy gracias, Padre, por revelárnoslo. Te doy gracias por enseñárnoslo. Y yo te pido, Padre, que nos ayudes a cada uno de los oyentes a que vivamos la verdadera religión. Y que no solamente nos quedemos en el título, no solamente nos quedemos en las costumbres y prácticas, sino que vayamos más allá, a donde estás tú. Esto te lo pedimos y te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.